El fútbol cada vez peor. En lo que tiene que ver con el aficionado tradicional, desde luego que sí, sobre todo con el aficionado tradicional de ciertos equipos que no han entendido que la necesidad de nuevas vías de financiación no tiene necesariamente que estar reñido con un respeto a los valores identitarios y a los símbolos que nos explican como aficionados y con los que nos sentimos representados. El título del libro, Invasión de campo, es una metáfora por partida doble. Por un lado, viene a denunciar que agentes externos a los intereses del hincha han invadido nuestros estadios hasta el punto de expulsarnos, ya sea por los precios de las entradas, por normas absurdas, por decisiones incoherentes, ajenas, por supuesto, a los intereses y a los derechos y a la legitimidad que tiene el aficionado. Y digo que es por partida doble porque es una especie de llamamiento a que el hincha, a que el aficionado, no confundir con el espectador, el aficionado de verdad ocupe el lugar central de los focos que le corresponde, que le pertenece, y eso, bueno, pues viene a jugar con la metáfora del tapete sagrado en el que se escriben las gestas, que es el césped, donde el aficionado se pone a la misma altura que sus ídolos, ¿no?, que sus héroes, a los que llevan en volandas, primero desde la butaca y luego se abrazan todos juntos en el césped como partícipes todos ellos de lo que acaba de suceder. Es decir, es reivindicar el papel protagonista que debe tener el hincha. Desgraciadamente, se ha articulado un relato no necesariamente basado en la experiencia, no necesariamente científico, donde te dicen que invadir un terreno de juego es violencia. Tú me acabas de citar un recuerdo tuyo, y es un recuerdo alegre, colectivo, común, de toda la afición, en comunión perfecta con sus equipos, con sus jugadores, celebrando juntos la gesta en el césped. Yo creo que esa prohibición o esa manera de desaconsejar que se produzcan las invasiones de campo tiene mucho que ver con lo comercial, con no tapar la publicidad en un momento de máxima audiencia. Fíjate, antes los futbolistas celebraban con sus aficionados en el mismo césped. Ahora hemos visto cómo los futbolistas celebran las gestas, los títulos, los éxitos en pequeñas celebraciones privadas con sus novias, sus mujeres, sus hijos, haciéndose selfies, pero de espaldas a sus aficionados. Ni siquiera ellos de manera conjunta hacen con el equipo. A mí me parece que hemos salido perdiendo en el cambio, ¿no? Creo que era más bonito, más emocionante, más auténtico, tenía más alma las celebraciones de antes. Y el libro tiene cierta vocación de que los aficionados tomemos conciencia de clase, si me permites el término, dentro de lo que es el gran circo del fútbol. Ser conscientes de que somos un agente importante y además somos un agente en torno al cual nuestros dirigentes, nuestros jugadores siempre se vuelven cuando vienen mal dadas. Y siempre piden apoyo cuando vienen mal dadas. Luego se olvidan de nosotros con demasiada frecuencia cuando atraviesan etapas de vacas gordas. Pero sí que yo echo en falta, especialmente en España, constituir una cierta sociedad civil en torno al fútbol independiente, incluso contestataria con los dirigentes de los clubes cuando no atienden a las demandas de los aficionados. Y eso es algo que sí que se aprecia fuera de España, especialmente fuera de España. En Alemania tienen un modelo que es el del 50+1, donde por ley, los equipos tienen que estar mayoritariamente en manos de sus socios. Tú has citado algunos casos del fútbol inglés. El fútbol inglés, por supuesto, que tiene inversión privada. Por supuesto que tiene también inversión de inversores árabes, de inversores norteamericanos. Y eso ha generado conflicto con algunas aficiones. Pero el Boxing Day no se toca. Pero la final en Wembley no se toca. Y que no se le ocurra absolutamente a nadie plantear jugar la final de la FA Cup en Arabia Saudí, porque eso no va a suceder, porque es su fútbol, son sus islas. Hay que explicarles muy despacio eso de que tienen que renunciar a sus competiciones para jugar una Superliga. La gente esto no lo sabe, porque no llega, porque tampoco hay mucho espacio en los medios de comunicación para estos relatos alternativos que plantea ese libro. Pero en el fútbol inglés está prohibido cobrarle a los aficionados visitantes más de 30 libras por una entrada. En el fútbol inglés está prohibido que los equipos tomen decisiones que atenten contra la identidad de sus seguidores, como el cambio de un escudo, un diseño insultante para una camiseta, un traslado de un estadio, sin hacer antes una consulta seria y real a sus aficionados. Estas medidas no llegan a los aficionados en España, no tienen cabida en los medios de comunicación, porque la política deportiva parece que no existe, pero es muy importante. Porque puedes decir, no, aquí lo que le interesa a la gente son los jugadores, ya, pero es que los jugadores están sometidos, por ejemplo, a un calendario abusivo que pone en riesgo sus carreras porque se exponen a lesiones por la decisión de señores con corbata que las toman en despachos. Luego, la política deportiva es importante.
El fútbol español no está en buenas manos desde hace mucho tiempo. Tú me preguntas, ¿quiénes son los culpables? Pues probablemente haya muchas causas. Pero si yo tuviese que seleccionar una, por ejemplo, te diría cómo las instituciones públicas, desde el gobierno, en los años 90, se impulsó una ley del deporte en la que se obligó, como solución a las deudas que arrastraban los clubes, a convertirse en sociedades anónimas deportivas. La inmensa mayoría, exceptuando 4 clubes, tuvieron que convertirse en sociedades anónimas deportivas. Y claro, instituciones deportivas, en muchos casos centenarias, que habían sido creadas con una vocación de representar a un gremio, a un barrio, a una ciudad, a unos vecinos, a un grupo de inmigrantes, que se constituían en torno a un estadio, en torno a un club que les representaba y les trascendía, de pronto cayeron en manos de inversores privados, en muchos casos sin escrúpulos, que los llevaron a la ruina. Ahora, 30 años después, se ha hecho una nueva ley del deporte en este país. En su exposición de motivos, donde se viene a explicar cuáles son las motivaciones de esta ley, se reconoce que aquella decisión de los años 90 fue un error. Y yo pregunto, ¿y ahora quién nos devuelve nuestros clubes? ¿Ahora quién asume responsabilidades? ¿Ahora quién da marcha atrás? ¿Ahora quién me devuelve a mí la capacidad de decidir si el nuevo escudo que ha decidido un licenciado en marketing de Oklahoma, puedo decidir sobre ello, puedo revertirlo, puedo dar marcha atrás? ¿Eso ahora cómo se articula? ¿Quién nos devuelve ahora a nuestros clubes? Yo creo que el fútbol no es ajeno a la situación económica global, y creo que el fútbol ha abrazado un planteamiento, un relato en el que la única verdad es el dinero y donde todo está justificado para ganar más. Creo que los clubes de fútbol se gestionan con esa mentalidad empresarial donde solamente sirve mejorar los datos del año anterior, sobre todo los datos económicos. Por eso escuchamos de vez en cuando algunos mensajes, incluso desde la propia grada, desde algunos aficionados, que dicen: no, hay que renunciar a jugar o a ganar tal competición porque hay que centrarse en la otra, porque es más lucrativa. Es decir, que incluso en el propio aficionado ya empieza a calar un mensaje basado única y exclusivamente en el dinero, y no tanto en conceptos que yo creo que explican mucho mejor lo que es el fútbol, como es la pasión, como es la vinculación, como es la pertenencia, como es la comunidad, como es el tejido social que se establece en una grada o se debe establecer en una grada. Y creo que es una pena. Creo que es una pena que los niños hoy sepan antes el nombre del representante de un futbolista estrella al nombre del lateral derecho del equipo contrario con el que va a jugar su equipo esa noche, ¿no? Eso es un concepto acuñado por Giovanni Sartori, que es uno de los grandes sociólogos de nuestro tiempo reciente. Él acuña ese término en una obra para mí referencial, que es Homo Videns, y entonces él lo que defiende es que ver no es entender, y que estamos acostumbrando a unos niños, a unas nuevas generaciones, en una pereza intelectual donde nada existe si no lo ves en una pequeña pantalla. Pero claro, yo lo que reivindico es que el fútbol no es un programa de televisión, y que el fútbol, la esencia del fútbol en toda su realidad, en todas sus virtudes, donde se entiende de verdad es acudiendo al estadio. Y creo que el hecho de acudir al estadio, esa liturgia que antes estaba muy arraigada porque los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, los vecinos, en este caso, en mi teoría, los barrios son muy importantes, llevaban a las nuevas generaciones al estadio, y entonces allí les explicaban todo lo que estaban viendo. Era una especie como de transmisión oral de un legado, de una tradición, de una cultura, de un patrimonio que, bueno, pues venía a explicar por qué este equipo se llama así, por qué viste esos colores, qué representan esos colores, qué quiere decir el estadio, por qué el escudo es así y no de otra manera, cuáles son las rivalidades históricas, por qué a ese futbolista se le ama, por qué la grada que arrastra una experiencia y una memoria particular reacciona de manera distinta ante mismos acontecimientos. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué Maradona sale de Barcelona prácticamente convertido en un proscrito y sin embargo es adorado como un dios en Nápoles? Eso es porque las ciudades, los estadios donde están ubicados tienen experiencias, memorias, culturas diferentes. Mágico González triunfó en Cádiz y se me hace muy difícil imaginarme a Mágico González triunfando en otro lugar en España que no fuese Cádiz. No sé si me explico. Eso, lo que vengo a reivindicar es que los estadios tienen una identidad propia, y veo que en los últimos años ese relato en el que solamente vale el dinero está tendiendo a homogeneizar todos los estadios para hacerlos todos iguales, para convertirlos en un producto comercial vendible a todos los mercados, y yo me rebelo contra eso.
El libro no pretende ser un libro del Atlético de Madrid o centrado en la cuestión concreta del Atlético de Madrid, porque creo que lo que le ha pasado al Atlético de Madrid en los últimos años es algo que viene sucediendo a muchas aficiones en España recientemente, pero no lo oculto, soy del Atlético de Madrid, es de las cosas de las que más orgulloso me siento, y si me preguntas por cómo lo he vivido, creo que el que mejor lo explica es un tal Fernando Torres, que no es cualquiera en la historia del Club Atlético de Madrid. Y Fernando Torres tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que si bajo la excusa de la evolución al final lo acabas modificando todo, el escudo, el estadio, la camiseta, el relato, al final la gente no va a saber con qué identificarse. Y Torres dice, las raíces son importantes. Yo reivindico esas raíces. Creo que el Club Atlético de Madrid, la afición del Club Atlético de Madrid es una afición especialmente observante con sus vínculos, que les explican, que tiene un relato propio, adquirido a través de los años con la experiencia. Y asistimos en los últimos años a un desarraigo demasiado acelerado, artificial, poco natural, forzado desde el exterior, que pretende cambiarle la imagen y la cara al Atlético de Madrid sin consensuarlo con su grada. Y eso está generando un conflicto social en una afición que históricamente siempre se había mostrado muy unida, por decisiones sin consulta previa, innecesarias, que se han demostrado absolutamente ineficaces, absurdas, y que creo que los dirigentes del Atlético de Madrid deberían escuchar lo que le pide su afición y dar marcha atrás. A mí me gustaría decir que en el marco de la investigación de los Supercopa Files, Gerard Piqué fue una persona muy elegante con nosotros. Nosotros llamamos a Cosmos para ponerles en conocimiento de la información que manejábamos, para pedirles una versión, para conocer su opinión, y cuando se publicó la información, Gerard Piqué, en aquella rueda de prensa en Twitch, dijo: los periodistas del Confidencial han hecho lo que tenían que hacer, tenían una noticia y la han publicado. Lo que él decía es: yo defiendo este negocio, defiendo lo que hemos hecho. Él decía: yo vivo en un mundo en el que generar dinero significa éxito. Yo personalmente me produce mucho rechazo ese relato, porque yo creo que hay grandes ejemplos de futbolistas que han sido ídolos y que lo van a ser toda la vida en el recuerdo de sus aficiones, que no tenían como principal motivación ganar dinero. Y creo que además Gerard Piqué incurre en una incoherencia cuando vemos el vídeo que él publicó cuando se despidió. Era un vídeo en el que el primer plano era una imagen de su ciudad. Era un vídeo en el que se veía en todo momento a Gerard Piqué vestido con la camiseta de su equipo, del FC Barcelona, cuando era niño. Si te fijas en ese vídeo no aparece ninguna imagen de Gerard Piqué levantando títulos en la cima de su gloria, que la tuvo, deportiva y mucho, sino que apelaba a las raíces, a la identidad, a la adhesión inquebrantable en los colores. Todo eso es lo que pone en riesgo negocios como los de la Supercopa, con los que él se ha lucrado, bajo mi punto de vista, de manera desproporcionada. Yo creo que deberían escuchar más a la grada. Yo creo que deberían volverse más y escuchar más a los aficionados. Creo que no deberían acudir al estadio simplemente para narrar el partido, y creo que deberían cambiar muchos relatos. Uno es el relato basado en que la única verdad es el dinero. Me gustaría ponerte un ejemplo. Cuando Casemiro se fue al Manchester, yo escuché a muchos compañeros de la prensa decir que claro, que es que era una oferta irrechazable. Y yo me preguntaba, vamos a ver, una persona que lleva 10 años viviendo en Madrid, que ha conseguido probablemente el reto deportivo más difícil para un futbolista, que es triunfar en el club probablemente más exigente del mundo, que ha ganado Copas de Europa, que se ha arraigado en una ciudad, que lleva una década ganando muchísimo dinero como para solucionar su vida y la de sus hijos y la de sus nietos, que probablemente su esposa y sus hijos sean felices en Madrid, y de pronto llega a un equipo que, si bien no es cualquier equipo, no atraviesa por su mejor momento deportivo, para vivir en una ciudad como Manchester, que digamos que no es probablemente la ciudad más atractiva del mundo, donde se le ofrece más dinero, tampoco era doblarle el sueldo, más dinero. Y hay quien todavía tiene la capacidad de decir que eso es una oferta irrechazable. Pues yo digo que no. Yo digo que es una oferta perfectamente rechazable para seguir dentro de un ecosistema en el que tú te has ganado el derecho a ser un ídolo y a disfrutar de eso, ¿no? Creo que esos relatos deberían ser revisados, así como el de que es perfectamente viable la viabilidad económica con el mantener un mínimo de respeto a las tradiciones y la idiosincrasia propia de cada estadio.